Vamos a estudiar este salmo. Vamos a hablar acerca de el pecado, la moral y el evangelio. Y ese es precisamente el título de esta meditación, de este estudio en esta noche. El pecado, la moral y el evangelio. El Salmo 51, que es el pasaje que leímos durante nuestro tiempo de lectura, dice así, el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias primeramente porque podemos estar reunidos en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han estado, Señor, durante esta semana meditando en tu palabra, clamando a ti, y en esta ocasión, en esta tarde, pues estamos reunidos para exaltar tu nombre. Mi oración, Señor, mi súplica es que ese mensaje sea precisamente para exaltar igualmente tu nombre, que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones y que podamos, Señor, salir transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace creo que un par de semanas que estuvo aquí nuestro pastor y estuvo predicando, me gustó su consejo y quiero repetirlo. Si usted siente que de pronto se va a dormir o ya se conoce usted que es de los que se cae dormido ahí a medio servicio, a media predicación, le extiendo esa invitación que hizo nuestro pastor de que se quite la jacket, que se quite el suéter que trae encima, porque es cierto, doy testimonio, si está uno calientito ahí, uno se duerme. Entonces, quítese lo que sea necesario, claro, mantenga la prudencia y estudiemos la palabra de nuestro Dios. Bueno, este salmo es un salmo que varios conocemos. Déjenles cuento un poquito acerca del contexto. El salmo lo escribe David, el rey David, y sabemos que él había cometido unas truanerías, él había ahí cometido algo pues tremendo. Básicamente había cometido adulterio con Betsabé, y no solamente eso, sino que también planeó, orquestó el asesinato del esposo de Betsabé. Y él escribe este salmo cuando el profeta Natán se presenta y lo amonesta. Obviamente David pensaba que su pecado iba a pasar desapercibido de alguna manera delante de los hombres, pero él se da cuenta que delante de Dios eso no iba a ser así. Él dice, contra ti, solo he pecado. Este salmo nos ofrece un diagnóstico de cuál es la condición del corazón de David. Y no solamente un diagnóstico de la condición de su corazón, sino un diagnóstico del corazón de todos nosotros, incluido el mío. Hablando de diagnósticos, en este país y en general, siempre hay tres posibilidades. Cuando usted visita a un médico, usted puede recibir ya sea el diagnóstico correcto o el diagnóstico incorrecto. Puede usted recibir un tratamiento que le vaya a ayudar o uno que lo vaya a dejar peor de como estaba. O cuando se trata de una situación difícil o algo que nosotros pretendemos que no es difícil, recurrimos al autodiagnóstico. Déjenme darles unos ejemplos. Hace un año, mi hija más pequeña empezó con una situación de fiebre y de tos y la llevamos con su médico familiar. Y ustedes que pues viven aquí no me dejarán mentir que los médicos familiares son tremendos. La vio y la cita duró yo creo que unos 45 segundos, 15 de los cuales observó a mi hija, le pasó el estetoscopio, pero así, dijo, está bien, continúen con su Tylenol,
todo va a estar bien, es solamente una situación viral. Y nosotros, papás, pues ya confiados, nos fuimos a nuestra casa, pero al paso de unos días, esa tos empeoró y mi pobre hija en las noches no podía respirar, estaba ella durmiendo, pero con unos ronquidos tremendos. La llevamos de vuelta al médico y bueno, esta vez a un médico diferente, y este médico, yo le doy gracias a Dios porque se tomó la molestia de sacar su estetoscopio, de ponérselo bien, de sentarse y empezar a revisar allá a mi hija. Y despacito estuvo ahí pasando el estetoscopio, izquierda, derecha, arriba, abajo. Se me quedó viendo a los ojos y me dijo: señor, su hija tiene neumonía. Mandó unos rayos X y efectivamente eso era. Entonces empezó el tratamiento. Ese es un ejemplo de un diagnóstico incorrecto. También hay tratamientos incorrectos. En México hace unos años fue muy famoso el caso de una niña que asistió con su dentista, iban a hacer un trabajo. El médico la coloca en su silla, le aplica anestesia en su paladar, se da la vuelta, sigue preparando su material, y cuando se da la vuelta, apenas unos segundos después, observa que la niña está teniendo un paro respiratorio. La niña fallece en solamente unos segundos, sin que este dentista pueda hacer algo, ni siquiera llamar a una ambulancia. Un paro respiratorio, muy posiblemente por una sobredosis, una reacción adversa a este medicamento, a esta sustancia. Y también existen los casos de los autodiagnósticos. ¿Cuántos de nosotros no googleamos nuestros síntomas y estamos ahí checando a ver si es mancha y se está inflamando y ya le salió un grano? ¿Qué es? Ya sale. Y así estamos varios de nosotros, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Hoy, lamentablemente, el cristianismo está lleno de estos casos, de diagnósticos incorrectos, de tratamientos incorrectos y de autodiagnósticos que no hacen otra cosa más que empeorar la situación, solamente apalean los síntomas. Con la llegada del YouTube, ustedes no me dejarán mentir, el cristiano de hoy tiene sermones a la carta. Si siente que su problema es la esposa, busca el sermón de la esposa. Si siente que su problema son los hijos, busca el sermón del consejo para los hijos. Si siente que su problema es el dinero, busca el sermón de la prosperidad. Si siente que su problema es la rebeldía de sus hijos, de su esposa, de cualquier circunstancia que esté pasando en su vida, busca el sermón que más le llegue a los síntomas que está viviendo. Y si se siente un poco aburrido y solamente quiere llenar el tiempo que está pasando, se busca un sermón de 30 minutos, de los cuales 15 sean chistes, 10 sean anécdotas y 5 sean palabras de la Biblia. Esa es la situación, es triste y es lamentable. En esta tarde, en esta noche, quiero estudiar con ustedes estos 3 temas que les comentaba al inicio: el pecado, su naturaleza; la moral; y el tratamiento, que es el evangelio. ¿Qué es el pecado? Varios de ustedes en la escuela bíblica o quizás en el discipulado hayan escuchado esta definición. Yo la conozco desde hace ya tiempo. Dice: todo lo malo que no le agrada a Dios, ya sea que lo pensemos, que lo digamos o que lo hagamos, eso es pecado. La vuelvo a repetir. La definición de la escuela dominical de pecado es todo lo malo que pensamos, que decimos o que hacemos. Esa definición es buena, pero es muy subjetiva, porque depende de quién diga que es malo. Y también tiene sus deficiencias, porque se enfoca mucho en las acciones, en lo superficial, básicamente en la moral.
y es subjetiva por esas razones. La Escritura nos ayuda a tener una definición más precisa de lo que es pecado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí encontramos una definición. Vamos a irla uniendo con otros pasajes para tener una definición más completa y precisa a la luz de las Escrituras. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está la definición. El pecado es infracción de la ley. Ahora, ustedes recordarán que en una ocasión alguien se acercó con nuestro Señor Jesucristo y le preguntó, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, versículos 36 al 38, lo resumió así, hablando de la ley, que está ligado, de acuerdo con Juan, al pecado. Dice así, la persona se acercó y le dijo, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. ¿Qué decía Juan? Que el pecado es infringir la ley. ¿Y qué dice Jesús? Que la ley se resume en un mandamiento, en el más grande, que es amar con todo nuestro ser a nuestro Dios. Si unimos estas dos ideas, tenemos una definición de pecado, que es la falta de amor por Dios en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Es la falta de amor en lo que pensamos, la falta de amor por Dios en lo que pensamos, decimos y hacemos. Ahora, ¿qué es amar? Algunos piensan, y lo vamos a explicar, que amar a Dios significa obedecerlo. Si hiciéramos aquí un censo rápido, me dirían el 99.9% de ustedes que sí, que eso es, que amar a Dios es obedecerlo. Y ustedes dirían, sí, mira, vamos a Juan capítulo 14, versículos 15. Juan capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero lo que está nuestro Señor Jesucristo diciendo aquí es que la obediencia es un resultado del amor. No que es igual al amor, sino que es una consecuencia. Dice el apóstol Juan, de nuevo en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, nos ayuda a aclarar la diferencia entre amar a Dios y obedecer a Dios, que es el aspecto moral, lo superficial. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y alguien diría, ya ves, ahí está, sí dice ahí que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Pero ¿qué dice a continuación? Que sus mandamientos no son gravosos. Eso quiere decir que alguien de ustedes o yo mismo puede estar cumpliendo todos los mandamientos de la ley y hacerlo de una manera que le son una molestia, que le son un dolor, que le son un pesar, que le causan una gran insatisfacción en su ser y por lo tanto no está amando a Dios. Puede obedecerlo. De hecho, recuerden lo que Jesús les dijo, le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran personas que cumplían con gran esmero y con gran precisión toda la ley. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué significa entonces amar a Dios? Significa preferirlo a Él sobre todas las cosas que hay en este mundo. Yo me imagino cuando veo aquí algunos novios, algunas parejas, y me acuerdo allá, long time ago, cuando yo era novio de ahora mi esposa,
pues las palabras, ¿verdad? Que uno expresa. Y si alguien le dice a su novia, te amo, pero con un sentir así profundo, te amo. Y la novia le responde y le dice, yo también te amo, pero profundo. Trate de imaginarse esa, ¿por qué se me quedan viendo así? Traten de imaginarse ese sentimiento cuando eran jóvenes, o bueno, espero que todavía lo sientan, y le decían a su pareja, te amo. Cuando le dice uno eso a su novia, con ese sentimiento, con esa pasión, lo que uno le está diciendo es, te prefiero a ti, te quiero a ti sobre todos los demás. Te quiero a ti antes que a cualquier otro. Antes que a cualquier otra persona, yo prefiero estar contigo. Amar a Dios es ese sentimiento de preferirlo a Él antes que cualquier cosa. ¿Qué es pecado entonces? Si unimos las tres ideas. Pecado es la falta de amor en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Es el preferir otras cosas antes que a Dios en lo que pensamos, decimos o hacemos. ¿Cuál es el problema con mi esposa? ¿Cuál es el problema con mi pareja? ¿Cuál es el problema con mi hija que salió de la casa, que quedó embarazada? ¿Cuál es el problema con mi hijo que está utilizando drogas? ¿Cuál es el problema conmigo que estoy esclavo a la pornografía, esclavo a vicios ocultos? ¿Cuál es el problema que existe entre nosotros cuando estamos pecando? Algunos diríamos, bueno, es la falta de fuerza de voluntad, es la falta de tomar una elección que diga hasta aquí. Eso es solamente lo exterior. Aquellos que han estado esclavizados a una adicción fuertemente pueden saber, y algunos conocen casos de que no se puede salir simplemente diciendo I can do it, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. La mayoría de esas personas regresan a su condición. ¿Cuál es el problema? Es dejar de preferir a Dios por encima de los placeres que ofrece este mundo. Ese es nuestro más grande problema, que tenemos una incapacidad en nuestro ser para preferir a nuestro Dios antes de todo lo que nosotros apreciamos en este mundo. Esa fue la circunstancia que pasó a Adán y Eva. Nos equivocamos, hermanos, cuando pensamos que el problema de Adán y Eva fue su desobediencia solamente. Eso fue solamente lo exterior. Su pecado no fue que hayan extendido su mano o que hayan ellos masticado ese fruto y lo hayan degustado. En esas acciones, en esos músculos no se encontraba su pecado. Su pecado se encontró en el momento en que prefirieron la oferta de Satanás antes que a Dios. Prefirieron incorrectamente. Ese es el pecado. ¿Por qué pecamos? Algunos dirían, pues porque elegimos mal. No, hermano, no es porque elegimos mal. Más bien porque preferimos mal. Acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. El apóstol nos ayuda a ver esa lucha entre nuestras preferencias y nuestras oraciones. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los gritos en la casa? ¿De dónde vienen los problemas con la esposa, con el esposo? ¿De dónde vienen esos vicios que no podemos dejar? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Perdón. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que ustedes desean, porque no pedís. Y versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El corazón del pecado no es la moral. El corazón del pecado no es la falta de una fuerza de voluntad o de un compromiso con Dios. El corazón del pecado
es nuestra falta, nuestra incapacidad de preferir a Dios antes que los placeres de este mundo. ¿Cuál es el diagnóstico? La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 3, versículos 9 al 11. Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 11, nos habla acerca de este diagnóstico. Dice la Escritura, Romanos 3, versículos 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Quiere decir a religiosos y a aquellos que no quieren venir a la iglesia. Aquellos que tienen una religión y aquellos que no tienen nada. Todos, dice la Escritura, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El diagnóstico de la Escritura es claro. Todos tenemos esta condición. Todos sin excepción cuando estamos sin Cristo, nos encontramos en rebelión contra Dios. Más adelante en Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, en la Nueva Versión Internacional, Romanos 8, versículos 7 y 8, en la NBI, dice así: la mentalidad pecaminosa, esa mentalidad que tenemos cuando no conocemos a Cristo, es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, no puede. No es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. La Biblia compara también esta condición que tenemos en Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 y 3, con una condición que es bastante deplorable, y es la condición de la muerte. Mi mamá me cuenta, ella trabajaba en el Seguro Social en la Ciudad de México, que en el terremoto de 1985 murieron pues miles de personas en la Ciudad de México, y al trabajar en el Seguro Social recurrieron de todos los empleados para ayudar en las labores de rescate y de identificación de cuerpos, y en una ocasión le tocó caminar en una morgue, y yo era niño y recuerdo escuchar sus palabras, y no les voy a dar más detalles, pero ella describía, yo era pequeño y me imaginaba todo con mis ojos, cómo eran los cadáveres que ella veía en ese lugar. Y la Biblia acusa nuestra condición en una situación similar. Dice el versículo 1 en Efesios 2: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay alguien, hermanos, que tiene control sobre aquellos que no conocen a Cristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos nuevamente de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Varias personas piensan que esto es una exageración, que decir que todo el mundo está bajo pecado es solamente dicen en inglés, un overstatement, algo que solamente parece que es como de película, que es falso. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho y hay una línea que solo por eso ya no me gusta. Y dice cosas muy bonitas la alabanza, pero llega una línea donde dice: el hombre no es tan malo. Y esa es la creencia que muchos tienen, aún, no solo afuera, aún dentro de la iglesia. Muchas personas creen que el hombre por naturaleza es bueno, que lo único que pasa es que pues al paso de los años se descompone y pues ya acaba con malas decisiones, con malos amigos o con algunas circunstancias, y por eso está así, por eso vive así. Pero esa no es la raíz del problema, esa es solamente la fachada. Acompañada de esta ironía, de este pensamiento, estamos nosotros. Cuando se nos invita
escuchen esa pregunta. Cuando se nos invita en un culto a orar por nuestros pecados, piensen, a mí me ha pasado, nos invita el pastor, oremos, tomemos 2 minutos, por ejemplo, antes de la celebración de la Santa Cena, pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Y a mí me ha pasado que en cuestión de 5 segundos no sé qué orar. En mi mente, en mi corazón, parece que se me olvida, como dice el salmista, que mi pecado está siempre delante de mí. Acompañada de esta ironía, pensamos que el hombre no es tan malo. Desde 2010, en México, solamente producto de la violencia, de los asesinatos, solo desde el 2010 han muerto 150,000 personas. Irónicamente, la gente dice el hombre no es tan malo. Otra ironía, solo en Centroamérica, ¿cuántas personas mueren día a día producto de la violencia de las pandillas, de los secuestros? Y alguno de ustedes diría, bueno, eso tiene que ver solo con la pobreza, con la educación, eso pasa solo hasta por allá. Pues solo desde el 2010, aquí en Canadá, han ocurrido más de 2 millones de asesinatos de bebés que han sido abortados y nadie dice nada, incluidos nosotros. Más de 2 millones. ¿Moral o evangelio? Lo más fácil es siempre apalear los síntomas, tomarse un Tylenol. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Solamente como un ejemplo, visite la página de Amazon y vea cuáles están en el top list de los libros en la categoría de cristianismo y se dará cuenta que la mayoría son los 7 pasos, tu mejor vida hoy, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Todos están muy enfocados en los síntomas, en la moral. Están enfatizando la pregunta, ¿qué haría Jesús? Que es la misma pregunta que se aborda una y otra vez en la escuela dominical. ¿Qué haría Jesús si tú haces esto? ¿Qué haría Jesús si te encontraras con aquello? En vez de la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús? Que es el evangelio de nuestro Señor. ¿Cuál es la base de nuestra obediencia? ¿Cuál es la base verdadera de nuestro comportamiento moral que se espera de nosotros como cristianos? Les voy a dar unos ejemplos. Si ustedes van a Éxodo, en el capítulo 20, cuando se pronuncian los 10 mandamientos, en el versículo 2, encontramos la base de la obediencia. Dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces en el versículo 3 comienzan los 10 mandamientos. La base de nuestra obediencia no es la moral, ni nuestro compromiso, ni nuestra fuerza de voluntad, es Dios, que es el que nos ha sacado, que es el que nos ha redimido. ¿Cuál es la base de nuestra santidad? En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Cuál es la base de tu pureza sexual, hermano? De tu fidelidad en tu matrimonio. ¿Cuál es la base de tu comportamiento como cristiano? Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La base de tu fidelidad en tu matrimonio no es tu compromiso, hermano, es el evangelio. Es la realidad de que Cristo te ha comprado y no te perteneces a ti mismo. ¿Cuál es la base de que trates bien a tu esposa? ¿Cuál es la base de que tu esposa te sujetes a tu marido? ¿Tu voto matrimonial? No. Efesios capítulo 5, versículos 22 y al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí dicen todas, amén. Bueno, no todas, ¿verdad? A ver cómo va mañana. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí viene lo importante, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La base de nuestra fidelidad, de nuestro respeto, no es un compromiso que varios hicieron aquí en la iglesia, es el evangelio, es la realidad de que Cristo nos redimió. ¿Cuál es el tratamiento contra el pecado, hermanos? El tratamiento contra el pecado no son sermones a la carta, ni libros de superación personal. El tratamiento contra nuestro pecado es el evangelio. A mí me sorprende escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón y sentir que faltó el evangelio. El evangelio es el tratamiento que Dios ofrece contra el pecado, y ese solamente lo puede ofrecer Dios. Si usted no conoce a Dios como su Salvador, a usted solo le queda un milagro, y es el milagro de que Dios abra su corazón y le conceda el arrepentimiento. Cuando vemos aquí personas que nos visitan por primera vez, varios nos hemos dado cuenta que nuestros hermanos diáconos hablan con ellos, y no en muchas ocasiones varios dicen sí, ok, gracias, no, y se van. Lo único que puede pasar para que estas personas conozcan a Cristo es un milagro, y se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento solamente lo puede conceder Dios. En Hechos, en el capítulo 11, versículo 18, la Biblia nos enseña claramente que este es un regalo de Dios. Y si tú estás aquí, no conoces a Cristo, clama a Dios. Dice la Escritura. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, y aquí viene lo importante, ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo redarguiría al mundo de su pecado. Y el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26. Le dice, Timoteo, el siervo del Señor, el pastor, el diácono, el predicador, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, son consejos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí viene lo importante. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y entonces escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos diáconos, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, no nos sorprendamos si no reciben el evangelio. La Escritura dice que ellos están bajo el lazo del diablo, están cautivos a la voluntad de él, y que solo pueden esperar un milagro, y es que Dios les conceda el arrepentimiento. Y para nosotros creyentes, para nosotros cristianos, el tratamiento es el mismo, es el evangelio. El apóstol Pablo, revísenlo, en la primera carta a los Corintios, y de hecho en toda la carta, no solo en el capítulo 15, de hecho vamos a ir rápidamente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice el apóstol Pablo, porque antes de cualquier cosa, dice, porque primeramente les enseñé lo más importante,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si ustedes revisan la carta a los Corintios, una y otra vez, aparte de estar atacando sus problemas morales exteriores, les está predicando el Evangelio. La verdad fundamental y primeramente que debe ser predicada, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el tratamiento, hermanos, para nuestra condición. La razón por la que tenemos luchas, la razón por la que tenemos dificultades en nuestro hogar, con nuestros hijos, la razón por la que nuestra hija, nuestro hijo es rebelde, no es su falta de obediencia, no es su falta de educación, es un pecado que es natural a su corazón. Y el único tratamiento que puede liberarle, que puede ayudarle, es el Evangelio. Termino, hermanos, regresando al Salmo 51, versículos 7 al 12. Salmo 51, versículos 7 al 12. Los primeros 5 versículos ofrecen un diagnóstico. Y a partir del versículo 7 al versículo 12, el salmista clama a Dios por un tratamiento. Y le dice: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme sentir amor. Y se recrearán entonces los huesos que has abatido. 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David era un creyente. David era una persona que creía en Dios. Y sin embargo dice en el versículo 10, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, ante nuestros vicios, ante nuestras limitaciones y pecados, como adultos, como jóvenes, como adultos mayores, roguemos a Dios que cambie en nosotros el gusto por el pecado por un gusto por su palabra, por un gusto para que lo amemos y le anhelemos a Él antes que cualquier otra cosa. Que roguemos a Dios como creyentes esa misma oración: Señor, dame un corazón limpio, ayúdame, renueva mi espíritu, rectifícalo dentro de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche porque estamos en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cuál es nuestra verdadera condición. No es nuestra falta de compromiso, Señor. No es nuestra falta de fuerza de voluntad. Es nuestro pecado. Es nuestra equivocación, Señor, al preferir otras cosas que a ti primeramente. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos, Señor, como dice el salmista, que crees en nosotros un corazón recto, un espíritu nuevo, Señor, que te anhele y que te busque. Perdónanos, Padre. Señor, suplico por aquellos que no te conocen en esta noche, que concedas ese milagro, Señor, del arrepentimiento. Si usted está aquí y usted en su corazón reconoce su falta, su pecado, su maldad, al no reconocer a nuestro Señor, al estar alejado de Dios durante su vida, yo le invito a que levante su mano. Queremos apoyarle en oración. Queremos apoyarle para conducirlo, para guiarlo a que pueda clamar a nuestro Dios por misericordia. Si usted a través del internet nos escucha, clame a Dios, suplique a nuestro Padre que le ayude a romper con ese pecado, a seguir su palabra y a amarlo a Él sobre todas las cosas. Padre, gracias te damos en esta noche
Te suplicamos que guardes nuestro camino de vuelta a nuestro hogar y que guardes también la vida de nuestros hermanos que vienen en camino de vuelta hacia aquí, a Canadá. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, iglesia. Bueno, mis hermanos, nos vemos el día viernes. Recuerden, casas de oración, y recuerden el domingo, sábado tenemos actividades. Que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Ahí está el Ministerio de Jóvenes con venta de comida. Bendiciones.